haciendo tiene unas características, y es que Pablo está escribiendo esta carta que está en la Biblia, lo está escribiendo desde la cárcel, ¿no? Colosenses es una iglesia que se encuentra donde actualmente queda Turquía. ¿Y por qué sería tan chévere verla? Bueno, es una iglesia joven, o sea que es una iglesia que se parece a nosotros. Qué chévere, porque Pablo le está hablando a una iglesia que está empezando, y Pablo es apóstol de Jesucristo, el que está escribiendo la carta, o sea, tiene las mismas palabras de Jesús, o sea, el mensaje directo, y nos lo está transmitiendo. Así que si leemos esta carta podemos escuchar qué sería lo que debería tener una iglesia joven para desarrollarse, para ser transformada y para cambiar. Bueno, esta iglesia en esta época, en el siglo I, era una iglesia que estaba influenciada por muchas religiones. Entonces había mucho judaísmo, pero también había todo lo que estaba relacionado con la cultura griega y también con las religiones de Asia en ese momento. Entonces tenía un revuelto de muchas religiones, pero nada diferente a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, donde se escucha mucho de energías y mucho de filosofías orientales. Así que me gustaría que leyéramos los versículos que vamos a estudiar. Usted los va a ir leyendo, los leemos y les ponemos ese especial cuidado para poder entender qué es lo que la palabra del Señor nos dice a través de estos versículos. Y bueno, dice lo siguiente de lo que estamos leyendo en Colosenses, antes diciéndole que Pablo está diciéndole esta carta a esta iglesia, le está diciendo quién es Jesús, y en esta parte de la carta es donde entran las siguientes palabras sobre Jesús que Pablo le dice a la iglesia. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe. Esto es tremendo, ¿ya lo habían escuchado? En los lugares celestiales y en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. ¿Quién? Jesús. Está hablando de Jesús, de las cosas que Jesús ha hecho, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién? De Jesús y para Jesús. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y para tratar de introducirnos en un sentimiento que nos lleve a entender un poco más acerca de Jesús, me gustaría preguntarles, y si hicieran memoria, si alguna vez ustedes se han encontrado con alguien famoso. Y si ese encuentro con ese alguien famoso cambió la imagen que ustedes tenían de ese famoso, ¿no? Si alguna vez se encontraron con alguien famoso, mire que en algún momento en mi vida yo me encontré con el Pibe Valderrama, este famoso futbolista de los 90 con esos churcos, ese afro amarillo, y resulta que a mí me tocaba hacerle como un cerco de seguridad, entonces él estaba ahí hablando con nosotros, pero la imagen que yo tenía del Pibe Valderrama era que era pequeñito. Yo no sé por qué me lo imaginaba pequeño, pero él es más alto que yo. Y mi imagen de él cambió cuando yo lo conocí. Yo dije, uy, mire, esta persona no es como me la imaginaba. Otro escrito que yo vi fue el de Lucas Leis, un famoso escritor cristiano, que él se encuentra con una actriz famosa y él está en el avión mientras en la revista sale la mujer más hermosa de ese año, Scarlett Johansson. Y él mira la foto y al lado estaba Scarlett Johansson y él la mira sin maquillaje. Oye, como que no se parece a la imagen que yo tengo acá. Bueno, hay personas que suelen hacer eso en las fotos, ¿no? Poner muchos filtros y cuando la gente las conoce no se parece a la de la foto. Nuestra imagen acerca de alguien grande podría cambiar cuando nosotros nos acercamos a esa persona. Inclusive, si llegáramos a acercarnos a Dios, creo que cambiaría más cosas de nosotros, dentro de nosotros. Y me acuerdo de este encuentro de Moisés con Jesús, porque después de que Moisés es escogido por Dios para sacar del pueblo de Israel que estaba en la cautividad en Egipto, entonces Moisés le dice, rescata al pueblo de esa cautividad, y es Moisés el que toca el mar rojo, se abre, pasa el pueblo de Israel y lo conduce al desierto. Es el Moisés del que empieza a tener una amistad muy profunda con Dios. Él es muy amigo y se hace muy cercano de Dios, pero al punto de que dice, Dios, yo quiero conocer tu misma gloria. Déjame verte, yo quiero conocerte de manera más profunda. Y llega Jesús, Dios, y le dice, tú no puedes verme,
porque el día en el que tú veas esta gloria, esta imagen misma mía, ese día tú mueres. La gloria de Dios es tan santa y tan poderosa que la naturaleza humana no podría soportar estar delante de la presencia de Dios sin morir. Sin embargo, Dios dice, pero yo te voy a dejar ver algo que tú sí puedes soportar. Así que lo llevó a la montaña y lo deja verlo así como quien lo ve de reojo, como que ven un poquito la gloria de Dios. Y la imagen de Moisés queda transformada. Y su cuerpo empieza a iluminarse y su rostro como el de un ángel. De manera que cuando Moisés baja de su encuentro personal con Dios, él está transformado inclusive en su propio cuerpo. Y la gente no podía verlo a los ojos porque iluminaba, entonces a Moisés le tocaba ponerse un velo sobre su rostro para taparse, porque ese encuentro transformó su vida. Y creo que si llegáramos a tener un encuentro cercano con Dios, si llegáramos a ver cara a cara a Dios, si lo pudiéramos ver, muchas cosas cambiarían. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy. Por eso el título es Descubre la grandeza de Cristo. Hay una frase a través de la cual, si la seguimos, vamos a poder tener esta idea a través de la cual nosotros vamos a desarrollar todo. Conocer la grandeza de Cristo te abre los ojos al Dios verdadero y te conduce a una adoración genuina que transforma tu vida. Así que hay algo aquí tremendo, y es que Cristo, en el versículo, dice que es la imagen visible del Dios invisible. A través de Jesús yo puedo ver a Dios. Y lo que está intentando hablar Pablo a la iglesia es que mucha gente no se daba cuenta que Jesucristo era Dios mismo. Porque en medio de esa religiosidad que existía en ese tiempo, pues muchas personas decían, claro, Jesús es uno de las tantas cosas que nosotros adorábamos. Por ejemplo, esa iglesia que recibe esta carta era una iglesia que tenía en adoración también a muchos ángeles. Pero Pablo lo que está diciendo es, no, Jesús no es una creación como un ángel, porque Jesús es la misma imagen de Dios. Él en esencia es Dios. Jesús es el Dios verdadero. Y sigue diciendo esto, Él ya existía antes que todas las cosas fueran creadas. Porque también estaba esta idea de que Jesús empezó a su vida cuando Él nació de María, como que Él era un profeta más, un hombre más, pero esto no era así. Jesús ya existía antes que todas las cosas fueran creadas. Y por último, Pablo dice, y Él no es como, o sea, lo que intenta decirle a esta filosofía de esa época era que dentro de todos los poderes que podrían imaginarse en el cielo y en la tierra, que ellos tenían, Él no estaba por debajo de ninguno de ellos, sino que Él era supremo sobre toda la creación. Él era supremo sobre toda la creación. Así que habría algo que podría impactarnos de manera profunda si nosotros entendiéramos esa supremacía de Dios. Por eso este primer punto es la grandeza en su superioridad. ¿Qué podríamos extraer, identificar? Pues que al comprender la superioridad de Cristo, encuentro la razón más profunda para adorar al Dios verdadero. Al entender la naturaleza de Cristo, ¿quién es Cristo? Entonces realmente terminaría en una adoración genuina y real a Dios. ¿Podría yo de alguna manera encontrarme con Él? Y si no sé lo que puedo ver a través de Él, ignorarlo y menospreciarlo. Cuando les cuento esta historia porque Albert Einstein en algún momento estuvo en Argentina y ya él era famoso por haber hecho esta teoría de la relatividad. Y entonces había un cerco de reporteros y mucha gente esperando al famoso científico, al científico más famoso del mundo y al que tal vez muchos han catalogado como la mente más brillante de nuestra época. Entonces ellos lo estaban esperando, pero llega Albert Einstein y como ustedes lo conocen o lo han visto en estas fotos, él no vestía muy ordenado como el resto de los científicos, con corbata y de botones, sino que venía todo desaliñado y con un peinado súper desordenado. Y los reporteros no lo reconocieron. Y muchos hicieron entrevistas a personas que iban pasando y entre esos algunos reporteros entrevistaron a Albert Einstein sin saber quién era realmente. Y él era el centro de esta reunión y entonces lo entrevistaron y luego ellos se enteraron, caramba, entrevisté
a Albert Einstein y yo no me di cuenta con quién estaba hablando. Y una de las cosas que ellos solían decir era esto: si hubiese entendido quién era ese hombre, lo hubiese tratado de manera diferente. Tal vez le hubiese hecho mejores preguntas. Estaba frente a una de las mentes más brillantes del mundo y yo tuve una conversación trivial con esta persona. O sea, realmente no valoré lo que venía de él. Y es que si realmente entendiéramos esta parte de la superioridad de Cristo, nosotros nos rendiríamos en adoración a Dios. Una adoración profunda y una adoración genuina. Pero nuestro corazón es como una fábrica de ídolos, que cuando no encuentra al verdadero Dios, entonces empieza a crear sus propios dioses. Y quisiera leerles lo que dice Romanos acerca de este corazón de nosotros. Dice: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son estas? Bueno, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Esto dice la Biblia. Dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. Personas que al encontrarse con Dios, al no poder ver esta grandeza y al no querer, no lo terminan adorando como Él se lo merece, ni dándole gracias. Dice: en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, y afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal, glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron de forma de simples mortales, aves. Lo que este pasaje nos dice de Romanos es que el corazón es una fábrica de ídolos. Y cuando no se encuentra con el Dios verdadero, pues empieza a fabricar los ídolos a su gusto. Y no es diferente a lo que nosotros vemos. O sea, lo que está diciendo acá es lo que tú ves cuando abres redes sociales, cuando pones una película, cuando escuchas una canción. Y es una intención fuerte a poner otra persona en el lugar de adoración o algo en el lugar de adoración. Y la gente adora el cuerpo y sus placeres. La gente adora las riquezas, la vanidad y la fama. Y eso es lo que tú puedes ver en lo que la gente ha puesto su adoración. Pero el ver la grandeza de Dios y la supremacía de Dios no solamente significaba para ellos que Él estaba por encima de todos los ángeles y de todo poder, sino el ser Dios, el que Jesucristo sea supremo, debería llevarme a esta rendición profunda a Él en adoración. Adorarlo por su gran amor. Adorarlo porque siendo Dios poderoso y supremo, Él decide hacerse hombre y caminar entre nosotros. Al ver a Jesús, podemos ver su perfección y deberíamos adorarlo por la hermosura de ese corazón, de su amor, por su humildad. Podríamos ver la gloria inclusive en la humildad, porque siendo Dios, Él decide ser un siervo en medio de nosotros. Y esto debería ser traducido en un corazón que realmente adora al Dios verdadero. Así que esta característica de Dios, que Él es supremo, debería llevarnos a la adoración genuina. Esta primera característica. Me gustaría que leyéramos un versículo que está en Hebreos, donde dice: el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Él es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Bueno, esto es tremendo en relación a todo lo que Dios es. Primer punto. Punto número 2. Y bueno, tenemos la grandeza como creador. Y si bien la superioridad debería llevarnos a esa adoración genuina, ¿a qué nos debería llevar la grandeza como creador? Bueno, leamos los versículos que estamos estudiando. Versículo 16 dice que por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La grandeza como creador. ¿Qué implica? Que yo pueda entender que fue Jesús el que
fue el medio para crear todas las cosas y que las cosas fueron hechas para Él. Bueno, podríamos identificar algo. Al reconocer a Cristo como tu creador y adorarlo, encuentras quién eres y para qué fuiste creado. Al entender la creación de Dios, entonces encuentras la razón por la cual tú fuiste creado y el propósito que para el cual fuiste hecho y cómo llegas a ser pleno al reconocerlo. Para poder ilustrar esta idea, recuerdo una de algo que se llamó el bastón perforado. Y el bastón perforado fue un hallazgo arqueológico. Encuentran un bastón, no muy grande, con unas inscripciones de unas tribus indígenas muy antiguas. Así que la gente no sabe para qué es este bastón perforado, así que le dieron el significado que pensaron que tenía, que era como de autoridad, pero se les hacía muy raro porque es que había muchos, o sea, que no podría ser la autoridad para todos. Este bastón quedaba en las vitrinas, se volvió una reliquia, en algunas ocasiones se dañaba, porque la gente no le daba el significado de lo que el bastón realmente era. Para poder saber lo que es el bastón, pues necesitamos conocer pues al creador del bastón, o por lo menos saber cuál es la intención del creador con este bastón. Bueno, este bastón fue malinterpretado al no conocer esa razón por la que fue creado, pero recobra sentido cuando se reconoce su propósito y se identificó que era un propulsor de lanzas y de flechas. O sea, este bastón realmente era un arma para cazar y cuando la gente pudo entenderlo, lo pudo utilizar para lo que era. Hacía parte de un artilugio que servía para la caza, no era un bastón común, era un arma que se utilizaba para la caza. Y cambia el sentido porque ahora el bastón sabemos qué es, para qué es y cómo es el correcto uso de él. Y creo que esto tiene que ver mucho con entender quién es el creador. Si entendiéramos quién es el creador, iríamos a él en búsqueda de nuestra identidad y en búsqueda de nuestro propósito. Pero ¿a dónde es que vamos normalmente como sociedad en búsqueda de identidad? Una de las cosas de las que más sufrimos como sociedad es no saber quién somos y queremos encontrar un valor en lo que opinan los demás. Entonces nuestro dolor en el corazón es que ¿por qué esta persona no me valora? ¿Por qué si intento hacer lo que los demás quieren, no encuentro en mi corazón el valor que realmente tengo? Y es porque estoy buscando en el lugar incorrecto el valor. No me estoy dando cuenta y no estoy yendo al creador para saber cuál es el valor que yo tengo, para qué estoy, cuál es la razón de estar aquí. Algunas personas sienten o piensan que el valor verdadero está en su parte física, otros en la parte económica. Entonces estamos dispuestos a sacrificar inclusive nuestra salud con tal de entrar en unos moldes o unos estándares para que se nos diga nuestro valor. Pero si hay algo chévere de lo que Dios nos muestra hoy, es que hoy podríamos encontrar nuestro valor verdadero si conocemos esta supremacía de Cristo, porque iríamos a Él para que Él sea el que nos diga cuál es nuestro valor. Pero no solamente nuestro valor, sino que Él dice que todas las cosas, las visibles y las invisibles, fueron creadas por Él y para Él. O sea que encuentran sentido en Él. Y todas las cosas, tú estás hecho para Él. El universo fue hecho para Él. Y no de esta manera egoísta como, ay, Dios sí es egoísta, todo lo quiere para Él, es que a Él lo único que le interesa es tenerlo todo. No, no de esta manera, sino como de esta forma en la que al cumplir el propósito por el cual fui hecho, mi vida se dignifica y realmente toma sentido. Como si tú tuvieras una navaja multiusos y no sabiendo los usos que tiene, la utilizas como martillo y terminas dañando lo que martillas o esta herramienta. Pero cuando descubres ¿para qué sirve cada cosa? Dice, wow, esto es fantástico. Y la herramienta recobra sentido y valor al saber para qué fue hecha. El entender a Dios como creador nos dignifica. Y saber que tenemos un propósito en Él nos da el sentido correcto y la razón correcta de para qué estamos en la tierra. Creo que de las cosas más profundas es entender el propósito de nosotros para nuestra vida. Y siempre estamos buscando propósitos superficiales y pasajeros. Esas son las respuestas cuando se pregunta, ¿y cuál es el propósito de su vida? Siempre contestan cosas intrascendentes. Pero a ir al creador del universo,
a ir directamente a Jesús sabiendo que Él es el creador y el dador del propósito, entendería realmente el propósito de mi vida, que es tan fuerte como para vivir para Él y morir para Él. Entonces es relevante entender no solamente que Él es supremo, porque entendemos el lugar correcto de nuestra adoración, sino que Él es el creador porque entendemos dónde ir a buscar nuestra identidad y nuestro propósito. Hay un versículo que está en Hebreos y dice lo siguiente: en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo, o sea, a través de Jesús. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Colosenses nos está llevando acerca del entendimiento de la supremacía de Dios, de la gloria de Dios, de cómo puedo ver realmente a Dios, porque ver a Jesús es ver esa parte visible del Dios invisible. Pero miren este último versículo, cómo termina. Dice, el versículo 17 de Colosenses, que ya lo leímos, dice: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Por eso este último punto nos habla de la grandeza de su poder. ¿Y qué podríamos entender con esta idea de que Él mantiene unida toda la creación? Bueno, hay un identifica en relación con esto. Al comprender la grandeza del poder de Cristo, descubres en Él la paz y la seguridad que tu corazón necesita. Y es que vivimos en una sociedad donde también buscamos nuestra seguridad y nuestra tranquilidad en cosas tan inestables. Lo que vemos es que estamos en búsqueda de paz y de tranquilidad por la cantidad de dinero que tengamos en nuestra cuenta bancaria. Nuestra seguridad y nuestra tranquilidad reposa en cosas que no podemos controlar y en poderes que realmente no pueden mantener unido ni soportar nada. Al final, como humanidad y en nuestro corazón, terminamos buscando nuestro refugio y nuestra seguridad en nuestras fuerzas. Pero tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que estas fuerzas no alcanzan, y es cuando vemos a las personas caerse y destruirse por causa de que su esperanza, su tranquilidad, su seguridad en relación a su alma estaba puesta sobre ellos mismos o sobre algo inestable. Pero ¿qué puede ser más estable que el poder de Dios sobre todas las cosas? Y es que cuando estudiamos este pasaje donde el versículo decía que Él mantiene unida toda la creación, en algunas traducciones decía que Él es el que hace que el universo, que el mundo sea Él el que lo sostenga. Él es el que mantiene que las cosas sigan. ¿Quién? Jesús es el que mantiene que las cosas sigan su rumbo. Él tiene todo el poder porque Él puede mantener el universo. Si Él no lo mantuviera en este momento, eso también es interesante. Él no es alguien que creó las cosas y luego las abandonó, sino que Él las creó y las mantiene en curso porque Él las sostiene y, como dice el versículo que acabamos de leer, las mantiene unidas. Para poder llevar esta idea a cabo, pensaba en algo que pudiera soportar algo de gran peso. Y pensaba en el viaducto de la Novena. Cuando hicieron el viaducto de la Novena, para poder probarlo de que realmente funcionaba, lo que hicieron fue cargar tractomulas, volquetas con cargas ya establecidas que superaban la carga de lo que normalmente en un día pico iba a poder superar este puente. Entonces lo primero que hacían era dejarlas ahí, las camionetas supercargadas, y luego prenderlas para probar si la vibración le iba a hacer algún daño y si ese puente podía soportar todo el peso. Pero luego las pusieron en movimiento a ver si también el movimiento lo podían soportar. Y podían soportar cargas superiores, de modo que el tráfico normal del día a día no significaba daño para el puente. Era un puente que podía soportarlo. Ese puente que puede soportar tantas cosas, podría soportar fácilmente que un transeúnte, un peatón, pasara caminando. Es muy sencillo para algo que puede soportar tanto. Y al mirar la grandeza del poder de Dios, podríamos entender que el lugar al cual debemos ir en búsqueda de refugio, de seguridad, de tranquilidad, que mantenga mi vida en orden, es a Jesús. Porque si Él sustenta todo el universo, ¿cómo no podría sustentar mi vida? Si Él hace que se mantenga unido el universo, ¿cómo no
poder mantener unido mi matrimonio, mi vida, mi corazón? ¿Cómo no mantener en orden las cosas? Toda aquella persona puede estar completamente segura de que él tiene la capacidad de hacerlo y de buscar el lugar correcto, porque él aún tiene el poder sobre la muerte. Así que Jesucristo es el lugar correcto al cual yo debo acudir. El entender la supremacía de Dios me permite adorarlo de manera verdadera. El entender que Él es el creador me da identidad y propósito, y saber hacia dónde tengo que ir en búsqueda de identidad y propósito. Es hacia Jesús. El entender que Él tiene el poder sobre el universo me lleva a entender que Él es el lugar confiable donde mi alma encuentra descanso. Lo que observamos constantemente es tristezas profundas en las personas. Lo que observamos constantemente son corazones heridos profundamente por este miedo al mañana y al futuro. Pero hay una esperanza muy chévere en Jesús, porque el que sostiene el universo quiere que nosotros lo conozcamos, convirtiéndose en la imagen visible de un Dios que antes la gente no podía ver. Me gustaría leerles un versículo que está en Hebreos, que dice lo siguiente: el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Él es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Creo que nos queda un llamado a buscar a Jesús, un llamado a ir a Él en pro de las cosas más importantes, pero no correr a Él, a ese Jesús de la religiosidad, a ese Jesús inalcanzable, ese Jesús que nadie puede tocar, porque la religiosidad ha puesto el acercarme a Dios como un acto que depende de la perfección y de la fuerza humana. Nosotros no tenemos esa fuerza ni esa perfección, así que de esto no depende el acercarme a Dios. No corramos hoy a Jesús, pero no a ese Jesús de la religiosidad que te han hecho creer que es inalcanzable, pero tampoco corre a ese Jesús de la irreligiosidad, que es un Jesús del montón, ese Jesús en el que todo mundo le puede dar el significado que quiera. No, a ese Jesús no, porque ese Jesús solo está ahí como tú te lo imagines, como un gran maestro. Inclusive algunas personas dicen: tú puedes tratarlo como quieras, trátalo como tu parcero, tu compa, pero no corras a ese Jesús del montón. Corre al Jesús del Evangelio, a ese Jesús que es único, que aunque cuando nosotros empezamos a conocerlo no conocíamos muchas cosas acerca de su supremacía y de su poder, sí sabíamos o podíamos entender que es único, y es lo que Dios quiere que tú entiendas hoy, que Él es supremo sobre todas las cosas y es único, no comparte su gloria con nadie más. Tal vez no entiendas muchas cosas hoy, pero puedes correr a Él sabiendo que Él es el único lugar seguro en el cual tú puedes encontrar el verdadero Dios, la verdadera adoración, tu identidad y tu verdadero refugio. Me gustaría que hiciéramos una oración pensando en qué significa la supremacía de Dios. Entonces, cerremos nuestros ojos y piense lo siguiente: Jesús es supremo sobre toda la creación. Piensa, Él es supremo sobre todo lo creado. ¿Qué significaría para ti eso? ¿Qué decisión te llevaría a tomar el hecho de entender que Él es el creador de todas las cosas? Que por medio de Él y para Él fue creado todo, y que Él es el que sustenta el universo con sus manos. Señor Jesús, hoy entendemos algo, parte de esa gloriosa imagen de Dios al verte a ti, al ver a Jesús en la palabra, al verte a ti, Señor, en la palabra, comprendemos que no te hemos adorado como debimos adorarte, comprendemos que hemos buscado nuestra identidad y propósito en lugares equivocados, pero también comprendemos que hemos querido nosotros mismos ser nuestro refugio o buscar refugio en cosas externas y no en ti. Estas tres cosas de tu supremacía nos hacen conocerte aún más y ver lo hermoso que eres, lo grande que eres, lo que puedes hacer en nuestra vida, lo que puedes hacer en nuestra familia, la restauración que puede venir a mi hogar. La podemos ver a través
de lo que tú eres. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.